Reyes Guerrero, presbítero de la Diócesis de Córdoba, profesor de patrología en el Instituto Teológico San Pelagio de Córdoba, que se licenció en Teología Patrística con una tesina acerca del Libellus Precum, dirigida por el profesor Juan José Ayán en la Facultad de Teología San Dámaso, y en el año 2006 obtuvo el doctorado en la Gregoriana de Roma con una tesis acerca de la Cristología de Gregorio de Elvira. Así que, sin más, le damos la palabra para la siguiente ponencia. Muy buenas tardes a todos. Expresar el sentido auténtico de las afirmaciones del Nuevo Testamento sobre Cristo de una manera unívoca y sin ambigüedad. Ante opiniones poco precisas, erróneas, distorsionadas, que adulteran una correcta concepción de su identidad personal y de la economía salvífica, ha sido siempre el principal quehacer teológico en materia de cristología y de exégesis. Tarea nunca fácil, pero esencial. Expresar en conceptos humanos el misterio insondable de la persona del Verbo y de la economía de la salvación. Nuestra aportación a este congreso, símbolo, luz de Nicea, versa sobre la exégesis bíblica que Arrio y sus seguidores de los primeros tiempos hicieron de la Sagrada Escritura y que los condujo a defender una doctrina distorsionada que sostenía la absoluta trascendencia de la naturaleza y del ser de Dios Padre y su distancia personal en relación a la identidad del Hijo. Básicamente podríamos decir que el pensamiento teológico de Arrio en materia cristológica estaba centrado en resaltar la inferioridad y la condición creatural del Verbo. Desgraciadamente tenemos en nuestro poder pocos elementos de primera mano que nos ayuden a reconstruir el pensamiento cristológico del presbítero alejandrino. Entre sus afirmaciones más destacables sobresalen las que señalan que el Hijo de Dios es mutable, que no es inmortal de por sí, que es un producto, obra, creación del Padre, génema, tisma, y que al mismo tiempo fue engendrado antes de los siglos, inmutable, invariable por voluntad del Padre y no por propiedad personal, lo que equivalía a decir que el Hijo no es Dios por naturaleza, sino por adopción, creación o gracia. En primer lugar, hemos afrontado el reto de acudir a las fuentes que nos han transmitido directamente el pensamiento de Arrio y que son los lugares donde podemos hallar los textos de la Sagrada Escritura preferidos por el presbítero alejandrino para su exégesis y también para su argumentación teológica. Para conocer la enseñanza de Arrio y los textos de la Sagrada Escritura donde se apoyaba en su exégesis, el estudioso actual cuenta con diversas fuentes antiguas, las cartas de Arrio, algunos fragmentos aislados que nos han llegado de su obra Talía, los testimonios de Alejandro de Alejandría sobre Arrio y las noticias aportadas por las obras polémicas e históricas redactadas durante los siglos IV y V. De este modo, pues los documentos antiguos que nos transmiten la doctrina inicial de Arrio se podrían articular en torno a tres grupos diferenciados. Sus cartas, algunos fragmentos de su obra Talía, recogidos por San Atanasio, y los testimonios antiguos, en especial las dos cartas del obispo San Alejandro de Alejandría, carta a los obispos y la carta a Alejandro de Bizancio, donde nos lega parte del pensamiento del presbítero alejandrino. El primer grupo, las cartas de Arrio, pues ciertamente los documentos principales donde se recoge directamente el pensamiento de Arrio lo constituyen las tres cartas que de él nos han legado. Las dos primeras epístolas, ya se ha hablado de alguna de ellas, ¿no? La carta a Eusebio de Nicomedia y la carta a Alejandro de Alejandría, son anteriores a la celebración del Concilio de Nicea, es decir, del periodo que más nos interesa porque recogen mejor la problemática inicial de la controversia arriana, mientras que la tercera carta, la carta dirigida al emperador Constancio, es posterior a la celebración del Concilio de Nicea. El segundo grupo serían los fragmentos que nos han llegado de su obra Talía, que han sido conservados por las citas recopiladas con fines polémicos por San Atanasio. Y finalmente, entre el tercer grupo estarían los testimonios antiguos que hacen referencia a Arrio y a su pensamiento. Los principales, por ser contemporáneos suyos, son dos largas cartas de Alejandro de Alejandría
anteriores al Concilio de Nicea que reflejan los primeros años de la controversia. Carta a los obispos y carta a Alejandro de Bizancio. A pesar del número relativamente pequeño de los textos que de primera mano tenemos a nuestra disposición de los escritos de Arrio, en ellos podemos encontrar simultáneamente tanto un literalismo estricto como un alegorismo muy extremo. Algo a lo que tendremos que encontrarle una explicación más o menos plausible. Esta sería una primera observación digna de ser tenida en cuenta. Ciertamente, entre las citas de la Escritura empleadas por Arrio en su argumentación, la más destacable y preferida, que ahora a continuación pues nos detendremos en ella, es la de Proverbios 8, 22, 25. Sin embargo, no es la única. También destacan entre sus referencias escriturísticas otros pasajes de la Escritura, como son Hechos 2:36, Dios hizo a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Señor y Cristo. Colosenses 1:15, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación. Hebreos 3:2, el cual es fiel a quien le constituyó. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Y Juan 14:28, el Padre es más grande que yo. Recordemos que el objetivo de nuestra disertación es ocuparnos de la exégesis que Arrio y los arrianos de la primera época hicieron de la Sagrada Escritura en la polémica doctrinal que se suscitó en torno a la identidad y al origen de la persona del Hijo en el seno de la Trinidad en el siglo III. Dos premisas se imponían a nuestra consideración desde el primer momento. La primera es que hasta nosotros no habían llegado los textos originales de la primera controversia arriana, como tampoco tenemos acceso a los originales de los propios autores, lo que siempre supone un límite. La segunda es advertir que la mayoría de las fuentes de las que disponemos fueron compuestas en los últimos años del siglo IV y principios del siglo V, por lo que pertenecen en su elaboración a un periodo de florecimiento literario del arrianismo occidental bastante lejano de los orígenes de la disputa arriana y donde la controversia había alcanzado un auge mucho más maduro de lo que fue en sus albores. Un axioma que se había mantenido como irrevocable durante mucho tiempo conviene también ser traído a nuestra consideración. Esta premisa consistía en considerar la exégesis escriturística de Arrio y de sus seguidores como continuadora de la exégesis que se hacía en la escuela de Antioquía bajo la influencia de Luciano. Una exégesis que era de tipo literal y por lo tanto bastante distante de la propia de la escuela de Alejandría, en la que nació Arrio, que era de corte más bien alegórico. Según esta tesis, el literalismo exegético propio del arrianismo de primera época era deudor de la influencia que había ejercido sobre Arrio su maestro y defensor, Luciano de Antioquía. En opinión del profesor Simonetti, habría que tener en cuenta que esta valoración sobre una exégesis literalista de la doctrina de Arrio en cuanto deudora de la escuela antioquena obedece a una doctrina obsoleta, defendida por algunos autores hasta tiempos recientes, que hacían depender también los resultados de la doctrina trinitaria de Arrio de un enfoque exegético literalista propio de la interpretación que de la Sagrada Escritura hacía Luciano de Antioquía y sus seguidores. Esencialmente, según esta opinión, dado que Arrio había leído el texto de Proverbios 8:22, el Señor me creó, a la luz de Hechos 2:36, Dios hizo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Señor y Cristo, se podría deducir erróneamente que el presbítero alejandrino, Arrio, interpretando literalmente este y otros textos paralelos de la Escritura, dedujo su desacertada opinión teológica de que el Logos divino era una criatura de Dios y no su hijo real, debido a una excesiva influencia del modo de interpretar literalmente la Sagrada Escritura propio de los autores de la escuela de Antioquía. Este modo de razonar
encontraba su fundamento en la concepción de que Luciano, fundador de la escuela exegética y doctrinal de Antioquía, de tendencia literalista, había influido en la manera de hacer exégesis de Arrio y de sus opiniones teológicas sobre la Trinidad, donde hundían sus raíces el modo de hacer de la teología de su maestro. Dado que Arrio era discípulo de Luciano de Antioquía, fue fácil transferir los resultados del presunto literalismo exegético en el que se formó Arrio al contexto doctrinal sobre su doctrina a propósito del origen e identidad de la persona del Hijo. Simonetti atestigua que nada podemos saber a ciencia cierta sobre las tendencias exegéticas de Arrio y sus primeros seguidores en los comienzos de la controversia originada por el presbítero alejandrino. De hecho, en opinión de Manlio Simonetti, no contamos con datos suficientes que nos ayuden a poner de manifiesto cuáles eran las raíces de su modo de hacer exégesis. Pero si su manera literal de interpretar la Sagrada Escritura no obedece a la influencia de Luciano, tampoco deberíamos de buscar exclusivamente las raíces de sus opiniones teológicas sobre el Logos en la ascendencia teológica que la escuela antioquena pudo ejercer sobre él. Por esta razón, el profesor Simonetti prefirió llamar la atención sobre una aclaración metodológica a este respecto. Y aquí queremos poner un poco nuestro énfasis. Habría que distinguir entre lo que es el fin de la exégesis en sí misma, en Arrio, y la actividad exegética propiamente dicha. Por un lado, habría que mantener la distancia sobre lo que era el fin de la exégesis llevada a cabo por Arrio, de carácter y finalidad propiamente doctrinal, como era el fin de justificar sus propias opiniones acerca de la identidad de la segunda persona de la Trinidad, de lo que por otro lado era la actividad exegética propiamente dicha, que atendía a los modos de interpretar, a las posibles influencias que condicionarían su modo de hacer exégesis, etc. Es por ello que Simonetti advierte que era usual en la exégesis de carácter y finalidad propiamente doctrinal aislar pasajes que se consideraban teológicamente significativos para sostener sus afirmaciones teológicas de los respectivos contextos en los que se encontraban insertos los textos de la Escritura. De este modo, se procedía a interpretar de manera aislada de los contextos en los que se encontraban estos pasajes emblemáticos de la Escritura para interpretarlos aisladamente y por sí solos, sin hacer referencia alguna a sus contextos y sin ponerlos en relación con otros pasajes paralelos de la Sagrada Escritura. Sugiere además el profesor Manlio Simonetti otra observación. Dado que en la sucesión de las diferentes controversias teológicas, por regla general, eran siempre los mismos pasajes de la Sagrada Escritura los que regresaban a la palestra de las discusiones teológicas, otorgándole diferentes interpretaciones, en última instancia, todos estos textos de la Escritura vivían su propia vida en el contexto doctrinal para el que se utilizaban, sin que se atendiera excesivamente a los resultados de la propia exégesis específica, sino siendo solamente usado de manera independiente a las controversias que se estaban desarrollando. Por lo tanto, no debería sorprendernos que hubiera autores que fueran alegoristas en su exégesis específica y que a la par se mostraran especialmente literalistas en su exégesis teológica, como pudo ser el caso, en algunas ocasiones, de Orígenes y de Gregorio de Nisa. Pongamos un ejemplo que puede arrojar luz sobre esta observación metodológica, señalada también por el profesor Simonetti. Si acudimos a los textos empleados por Arrio en su exégesis teológica, observamos que eran los mismos textos que también habían sido utilizados tiempo atrás
por el gran Orígenes de Alejandría. Sin embargo, Arrio empleó estas mismas citas de la Escritura dándoles una nueva interpretación exegética más acorde a la doctrina trinitaria que intentaba justificar en su argumentación. Si nos fijamos en los pasajes escriturísticos cuya interpretación literal había influido en los resultados de la doctrina defendida por Arrio, observamos cómo Orígenes no había tenido dificultad, ateniéndose precisamente al significado literal de pasajes como Proverbios 8:22 y Colosenses 1:15, para definir en ocasiones al Hijo como criatura, tal como lo haría Arrio con posterioridad. Sin embargo, esto no significaría nunca para Orígenes un pretexto del que pudiera extraer las consecuencias teológicas que Arrio sacaría años más tarde. De hecho, en la cita de Proverbios 8:22 se dice que la sabiduría, interpretada como referencia a Cristo Logos, es creada por Dios, pero inmediatamente después, en el versículo 25, se dice generada. Orígenes, así como hicieron también San Justino, Tertuliano con autoridad, otorgaba un fuerte significado al término engendrado del versículo 25 y consideraba la afirmación del me creó que aparece en el versículo 22 como un sinónimo genérico del engendrado del versículo 25. Sin embargo, Arrio razonó inversamente a lo que hizo Orígenes, confiriéndole un fuerte significado primario a la acepción de creado del versículo 22 del capítulo 8 de Proverbios, considerando como sinónimo genérico al término engendrado del versículo 25. Manlio Simonetti piensa que Arrio procedió de manera análoga con otros pasajes de la Escritura que estaban emparentados en la temática en relación a la relación eterna de Dios Padre con el Logo. Desde un punto de vista exegético, el procedimiento empleado por Arrio era el mismo que el utilizado por Orígenes. Si se invertía el significado de los términos, era porque al interpretar este y otros pasajes de contenido similar, partía en su interpretación de supuestos y de premisas diferentes. Pues mientras que para Orígenes el Hijo, aunque era inferior al Padre, es el Hijo real que participa de la divinidad del Padre, sin embargo, en la argumentación arriana, el Padre trasciende de manera inmensurable no solo el mundo entero de las criaturas, sino también al Hijo, que por tanto estaba separado de él en el mundo auténticamente divino y más cercano al mundo de las criaturas. Basándonos en este y otros ejemplos que podríamos ofrecer, observamos como una conclusión digna de ser tenida en cuenta en la interpretación teológica que Arrio hacía de los pasajes de la Escritura, que estaba mucho más condicionada por presupuestos de carácter doctrinal que específicamente exegético. Y fue precisamente sobre esta base de presupuestos de carácter doctrinal en los que Arrio asentó las distintas interpretaciones que durante el curso de las controversias doctrinales trinitarias originadas en el siglo III, él ofrecía usando los mismos pasajes de la Escritura que empleaban otros autores ortodoxos para hacer su interpretación y exégesis. No es que Arrio partiera de la Escritura y de su actividad exegética para hacer teología, sino que partiendo de unas premisas previas e incuestionadas, acudía a la palabra de Dios buscando textos que pudieran justificar sus argumentos y axiomas previos que lo condicionaban en su manera de argumentar teológicamente. Aclarado este supuesto metodológico fundamental, según el cual Arrio partía en su exégesis de la Escritura de presupuestos teológicos filosóficos que lo condicionaban para considerar a la persona del Hijo como inferior y distinta a la persona del Padre de la que procedía en cuanto criatura, podríamos añadir además que no es posible arrojar luz de manera exhaustiva sobre las orientaciones específicamente exegéticas de Arrio y de sus seguidores inmediatos de la primera hora a partir de los textos exegéticos arrianos que nos han llegado, dado que en su inmensa mayoría estos son unos pasajes mucho más tardíos en el tiempo
y que hacen referencia a argumentaciones teológicas más elaboradas que las de la primera época arriana. Además, es digno de ser tenido también en cuenta, en opinión del profesor Manlio Simonetti, que para proceder al examen de los textos arrianos habría que considerar que estos ponían de relieve una redacción interpretativa no uniforme. A pesar del número relativamente pequeño de los textos que tenemos a nuestra disposición, podemos detectar a partir de ello tanto un literalismo exegético estricto, como hemos dicho al principio, como un alegorismo muy extremo. Algo que se puede explicar, como hemos intentado demostrar, debido a que Arrio partía en su exégesis de presupuestos filosóficos que lo condicionaban y que usaba aisladamente del resto de la escritura de las citas bíblicas con el pretexto de encontrar referencias que fortalecieran y reforzaran su argumentación teológica. Se hace, por tanto, ahora especialmente necesario acudir con detenimiento a una posible reconstrucción de la exégesis arriana de Proverbios 8, 22, 25 como lugar emblemático de la escritura al que acudía el presbítero alejandrino. Es bien sabido que la interpretación de Proverbios 8, 22 estuvo en el centro de la controversia entre arriano y ortodoxo de primera hora. De hecho, Arrio utilizó este pasaje como el principal elemento de prueba extraído de la Escritura en apoyo de su doctrina. En consecuencia, se impuso a su oponente la necesidad de interpretar también el mismo pasaje bíblico de una manera diferente a la empleada por Arrio para privar al heresiarca de este apoyo escriturístico. Además, la interpretación que hacía Arrio del texto de Proverbios 8:22 no era enteramente personal, ya que en algunos aspectos hundía sus raíces en una tradición autorizada y antigua. Traducido literalmente desde el texto hebreo, Proverbios 8:22 sonaría: Dios me poseyó como principio de sus obras, incluso desde los orígenes. Por el hebreo, caná, tiene en la Sagrada Escritura el significado de crear. Por eso los 70 tradujeron este pasaje como tiso. El Señor me ha creado, principio de sus caminos para sus obras. Sin embargo, otros traductores griegos prefirieron traducir la forma hebrea empleando el verbo taomai, que San Jerónimo tradujo al latín como Dominus poserit me in initio viarum suarum ante quam faceret a principio. En primer lugar, debemos advertir que Proverbios 8, 22, 30 hace referencia a la sabiduría en sí misma y a su actividad cosmológica. Esta sabiduría, que fue concebida en la Sagrada Escritura, es concebida como una cualidad divina y que gradualmente llegó a identificarse con el espíritu mismo de Yahvé e incluso llegó a ser considerada como una hipóstasis divina. No nos sorprende, por lo tanto, ver que también se podría identificar fácilmente con la Torá, la ley divina dada a Israel, en la medida que ambas, sabiduría y Torá, comunicadas a los hombres, los educan y los guían en su conducta. Se deduce, por tanto, que en la tradición rabínica la cita bíblica de Proverbios 8:22 pudiera ponerse en referencia a la Torá. El problema de la relación entre el logos y la sabiduría está en conexión con la interpretación que de nuestro pasaje de Proverbios 8:22 habían hecho algunos escritores cristianos del siglo II. Casi todos estos testimonios hacen referencia a Proverbios 8:22, donde se usa en términos generales para indicar la anterioridad del Logos o del Espíritu Santo con respecto a la creación del mundo y su cooperación en la obra creadora. El hecho de que las funciones cosmológicas ya habían sido atribuidas a la sabiduría en el ambiente judío y sobre todo el concepto paulino de Cristo, poder y sabiduría del Padre, llevó a la identificación de la sabiduría con Cristo, el Logos, que siguiendo las huellas del prólogo del Evangelio de San Juan, fue considerado como cooperante con el Padre en la creación del mundo. La tradición teológica de Alejandría
enteramente centrada en la figura del Logos, mediador entre Dios y los hombres, ciertamente identificaba la sabiduría de Proverbios 8:22 y siguientes con el Hijo de Dios. Mientras Clemente rara vez cita nuestro pasaje sin entrar nunca en una discusión profunda, bien merecería la pena detenerse a examinar algunos puntos de las obras de Orígenes que por motivos de tiempo y de extensión obviamos en nuestra disertación, pero a los que hacemos referencia en el aparato crítico de nuestra disertación para cuando se publiquen las actas. Sabemos que alrededor del año 257, Dionisio de Alejandría fue acusado por Dionisio, obispo de Roma, de haber incurrido al polemizar contra los sabelianos en varios errores derivados de una separación demasiado clara entre el Padre y el Hijo. El obispo de Roma, Dionisio, escribió una carta a la Iglesia de Alejandría en la que condenaba el monarquianismo sabelianista y especialmente la herejía opuesta, que distinguiendo tres hipóstasis en la divinidad se llamaba triteísta. Con esta condena, Dionisio de Roma apuntaba a la doctrina trinitaria de su homónimo alejandrino, a quien le invitaba a dar explicaciones sobre el tema. Dionisio de Alejandría respondió con una carta en la que, sin adherirse a la posición doctrinal del obispo de Roma, exponía su punto de vista de tal manera que demostraba su ortodoxia fundamental. Los documentos que hasta nosotros han llegado de la polémica de los dos Dionisios bastarían para hacernos comprender cómo en esta época habían comenzado a surgir claramente preguntas, problemas y posiciones cuyo contraste se revelaría con pruebas dramáticas en el momento de la crisis arriana. Este pasaje de Proverbios 8, 22, 25 era tan controvertido y emblemático que era susceptible de interpretaciones exegéticas enfrentadas y discutibles que podían hacer incurrir en desviaciones heréticas. En apoyo de la argumentación arriana de que el Hijo no debía de ser considerado como coeterno con el Padre, ni realmente engendrado por Él, sino solo como una criatura, aunque no es una criatura como cualquier otra, ya que fue creada directamente por el Padre, mientras que el mundo fue creado por el Padre por medio del Hijo, Arrio aducía también una serie de pasajes bíblicos junto con Proverbios 8:22 que se podrían agrupar en tres categorías. El primer grupo, los pasajes de los cuales se podría deducir que el Hijo había sido creado por el Padre. Proverbios 8:22, Hechos 2:36, Romanos 8:22, Colosenses 1:15, Hebreos 3:2. Un segundo grupo, los pasajes que se presentaban al Padre como el único Dios verdadero. Juan 17:3. Y un tercer grupo, los pasajes que presentaban al Hijo como inferior al Padre y sujeto a sufrimiento, a ignorancia, a posibilidad de alteración. Juan 14:28. Sin embargo, de entre todos estos pasajes de la Escritura sabemos que Arrio concedió un tratamiento especial al texto de Proverbios 8, 22, 25. Y sabemos que fue precisamente en torno a la interpretación de este pasaje cuando se desarrolló el conflicto entre Arrio y su obispo Alejandro. Desgraciadamente, con la excepción de algunos fragmentos, se ha perdido Talía, la primera obra fundamental de Arrio, en la que él habló largo y tendido sobre la interpretación de este texto. Por lo tanto, debemos delimitarnos a reconstruir su interpretación a partir de los pocos documentos de los arrianos de la primera hora y por las refutaciones de los escritores que los escritores ortodoxos hicieron de él. De la carta de Arrio a Eusebio de Nicomedia, y especialmente de la carta de Eusebio de Nicomedia a Paulino de Tiro, podemos sacar algunas conclusiones a nuestro propósito. Exponiendo a Eusebio de Nicomedia los puntos fundamentales de su doctrina, Arrio, después de haber señalado que el Hijo no es ni el inengendrado, que es el Padre, ni parte del inengendrado, ni derivado de un sustrato común,
sino que ha tenido subsistencia, hipesté, por la voluntad del Padre antes del tiempo, añade. Pido perdón, ¿verdad? Podría haber hecho un PowerPoint con los textos, para hacérselo más didáctico también en esta hora torera. Ustedes me disculpan, ¿no? Pero dice el texto de la carta de Arrio a Eusebio de Nicomedia. Espero que me sigan, ¿no? Y antes de que fuera generado, geneste, o creación, extice, o determinado, jorisce, o establecido, cemelioce, no existió. Con la expresión de jorisce, que a algunos estudiosos les ha parecido introducida solo por razones rítmicas, los otros tres verbos que Arrio emplea se derivan de Proverbios 8, 22, 23, 25, donde la sabiduría se afirma primero que fue creada por Dios, luego establecida y finalmente generada. Estos mismos tres verbos, creada, establecida y generada, se recogen también en la profesión de fe dirigida por Arrio y sus seguidores a Alejandro de Alejandría. Y dice textualmente: el Hijo, en cambio, engendrado fuera del tiempo, Cronos, por el Padre, y creado y establecido antes del tiempo, no existía antes de ser engendrado. A pesar del aparente malentendido que surge del hecho de la Cronos, puede significar también desde la eternidad. De todo el contexto está claro que la posición de Arrio es exactamente la misma que la expuesta en la carta a Eusebio de Nicomedia. El Hijo no es el inengendrado, el Padre, pues este es solo el Padre, por lo tanto no puede ser coeterno con Él, sino que fue engendrado, creado o establecido por el Padre antes del tiempo. En lo que concierne a la interpretación directa de Proverbios 8:22, es evidente que Arrio consideró como sinónimos la creación del versículo 22, el generado del versículo 25, el establecimiento del versículo 23, y esta interpretación estaba en la línea de la interpretación que hacían los apologistas, que era también compartida por Orígenes, con una gran salvedad. Allí donde los apologistas interpretaban el crear del versículo 22 en sentido genérico y ponían el acento sobre el generar del versículo 25, Arrio siguió el procedimiento inverso e interpretó la generación del versículo 25 a la luz de la creación del versículo 22. Porque para Orígenes, el Hijo fue engendrado por el Padre y por lo tanto la creación del versículo 22 fue considerado por él como sinónimo del engendrar del versículo 25, mientras que para Arrio el Hijo había sido creado por el Padre y por lo tanto la generación del versículo 25 era considerada para él solo como un sinónimo del crear del versículo 22. Que esta era la interpretación arriana de Proverbios 8, 22, 25, es evidente no solo por toda la doctrina herética, sino también por un pasaje de la carta de Eusebio de Nicomedia a Paulino de Tiro, que también por motivo de tiempo reproducimos en el aparato crítico y que emplazamos, ¿verdad?, para su lectura cuando se publiquen las actas. Si es posible reconstruir al menos a grandes rasgos la interpretación que Arrio hacía de Proverbios 8:22, no es tan difícil comprender por qué basó su doctrina sobre todo en este texto de la Sagrada Escritura, aduciendo al parecer solo en una línea subordinada a otros pasajes bíblicos en los que se hablaba del Hijo
como creado por el Padre. Podemos notar que apoyándonos principalmente en Proverbios 8:22, Arrio podía apoyarse en el precedente de Dionisio de Alejandría, quien interpretaba el pasaje de una manera similar en algunos aspectos a como lo quería interpretar él mismo unas décadas más tarde. Sin embargo, Dionisio de Alejandría se había cuidado de sacar las consecuencias radicales y heréticas que el heresiarca alejandrino ponía sobre la palestra con posterioridad. Por otra parte, conviene tener en cuenta que algunos de los pasajes del Nuevo Testamento en los que Arrio hacía referencia a Cristo como creado o hecho por el Padre podrían haberse puesto fácilmente en referencia a la humanidad de Cristo, como son, por ejemplo, los textos de Hechos y de Hebreos, o al menos se presentaron de una forma demasiado genérica, cuando la cita de Proverbios 8:22 hacía referencia propiamente a la sabiduría, es decir, al Cristo preexistente, que habla de sí mismo como creado por Dios. Además, la cita de Proverbios 8:22-25, al equiparar, crear, establecer y generar, permitió a Arrio interpretar generar en un sentido genérico y extender esta interpretación también a otros numerosos pasajes bíblicos en los que se dice que el Hijo fue engendrado por el Padre o derivado del Padre. Llegado a este punto, es natural preguntarse sobre cuál fue la función de Proverbios 8:22 en la génesis de la doctrina de Arrio. ¿Cuál fue realmente la función de Proverbios 8:22 en el nacimiento de la doctrina trinitaria arriana? A saber, sería conveniente cuestionarse si la cita de Proverbios sirvió al presbítero alejandrino para inspirarse en este punto a la hora de elaborar su tesis según la cual el Hijo debía ser considerado como una criatura del Padre, o si por el contrario, Arrio no se inspiró en Proverbios 8:22, sino que más bien se sirvió de ella como pretexto y teniendo la fuente de inspiración de su doctrina en otra parte, hizo uso de esta cita escriturística como la principal prueba de apoyo para su argumentación teológica y cristológica. La respuesta a esta pregunta, difícil en sí misma pero esencial, revela el quid de la cuestión y se vuelve insoluble por sí misma, dado que se han perdido casi todos los escritos del presbítero alejandrino. Tendríamos que limitarnos a hacer unas meras indicaciones probables que nos acerquen a solubles resultados. Pero en comunión con el profesor Simonetti y con otros profesores, de los que aquí hay varios discípulos, nos inclinamos a considerar como lo más loable de las soluciones aquella que considera que Arrio no se inspiró en Proverbios 8:22-25 para iniciar su reflexión teológica, sino que más bien se sirvió de este texto como pretexto, teniendo como fuente de su argumentación otra fuente extrabíblica que lo condicionaba en su reflexión teológica. La radical afirmación de Arrio por la que consideraba al Hijo como criatura y por tanto no como verdadero y real Hijo de Dios es absolutamente contraria a la tradición cristiana precedente desde los orígenes, que difícilmente podría ser considerada como el punto de arranque de un razonamiento sugerido solo por la interpretación de Proverbios y por los pasajes de la Escritura paralelos o similares. Por otra parte, hubiera sido conveniente poner de manifiesto durante nuestra argumentación cómo el pensamiento de Arrio era deudor de conceptos y procedimientos propios de la filosofía platónica de la época que lo condicionaban en su manera de argumentar, orientado ahora sobre esta base hacia un subordinacionismo más rígido que el que se proponía desde la tradición precedente de los apologistas y del mismo Orígenes. Arrio veía en la cita de Proverbios 8:22 un punto de apoyo bíblico que le permitía considerar al Hijo como una mera criatura y al mismo tiempo se le presentaba como una herramienta que eliminaba validez a todos los textos de la Escritura que presentaban al Hijo como verdaderamente engendrado del Padre.
Arrio interpretó el tisein, creación del versículo 22 de Proverbios, en un sentido propio y por lo tanto otorgaba al término génese, generación del versículo 25, un significado genérico, no específico. Arrio consideraba sinónimos los verbos de los versos 22-25, interpretando en sentido propio crear del versículo 22 y establecer del versículo 23, y considerando el verbo generar del verso 25 como sinónimo de los dos primeros, para indicar de este modo que la filiación de Cristo no era una filiación real y eterna, sino una filiación adoptiva y peculiar. La interpretación arriana retomaba así las claves tradicionales de conectar los verbos de los versículos 22, 23 y 25 de Proverbios, pero alterando completamente su espíritu y valorando el crear a expensas del generar, y no al revés, como lo había hecho la tradición patrística precedente, probablemente condicionado, como hemos querido poner de manifiesto, según nuestra torpeza, por los presupuestos de orden filosófico que lo determinaban en su búsqueda de argumentaciones para justificar la inferioridad de la realidad personal del Hijo frente al Padre. No parece que los arrianos de generaciones posteriores, aún menos sensibles que Arrio al atractivo de la Sagrada Escritura, dice el profesor Simonetti, pensemos en Aecio y Eunomio, atribuyeran a esta cita de Proverbios el valor especial que los arrianos de primera hora le habían atribuido a este pasaje. Expresar la verdad de Cristo en conceptos humanos sin ambigüedad fue una tarea que Arrio no logró, pero que gracias a la crisis originada por su pensamiento supuso que hace 1700 años un grupo de padres reunidos en Nicea pusieran de manifiesto que el consustancial al Padre había abrazado personalmente nuestra naturaleza humana para ennoblecerla de tal manera que la vinculó a su persona divina de una manera tan definitiva que la hizo cauce y causa de nuestra divinización y salvación. Muchas gracias al profesor Antonio Javier Reyes Guerrero. Damos la palabra a preguntas. Mientras se animan, voy yo. Que esta ponencia ha puesto en evidencia una de las cosas más fascinantes de los primeros siglos, para mi gusto, que es que muestran que la sola escritura no funciona, porque tanto los padres, ¿no?, los eclesiásticos, digamos, ortodoxos, y los herejes, vaya, sí, llamémoslo así, utilizan los mismos textos, ¿no?, pero con presupuestos exegéticos distintos, ¿no? Un caso muy fuerte, por ejemplo, son los valentinianos, ¿no?, que utilizan los mismos textos con presupuestos distintos. Entonces, bueno, yo creo que lo ha expresado muy bien. Pues si alguno tiene alguna observación o alguna pregunta. Muchas gracias, Antonio, por tu exposición tan clara y tan completa, ¿no?, y hacernoslo entender un poquito. ¿Tú dirías que Arrio, en el fondo, era un neoplatónico? Sí. Que en el fondo no le repugnaba o no le entraba en la cabeza que Dios pudiera abajarse, hacerse hombre como nosotros? Yo soy bastante torpe, Aurora, pero yo creo que es verdad que el tema de la materia, el tema de la trascendencia, o sea, la divinidad
para Arrio estaba tan reservada a la persona del padre, ¿no? Que él estaba tan condicionado por la filosofía de la época, quizás, ¿no? De ambiente, de ese medio platonismo, ¿no? Que quizá hemos dicho que no era uniforme, ¿no? Esta mañana, que se ponía de manifiesto también, ¿no? O sea, lo que para nosotros es de vital importancia, ¿no? Que es que Dios haya querido tanto su creación, que la haya querido vincular así, ¿no? Y que haya querido abrazar, ¿no? La condición humana, ¿no? Uniéndola así personalmente, ¿no? Yo creo que para Arrio era algo impensable, o sea, que la materia fuera querida, bendecida, cuidada por Dios, ¿no? Es algo impensable, ¿no? Y eso Arrio como que no entraba en su concepto, o sea, la figura de un mediador que salva la distancia entre el Dios absolutamente trascendente, ¿no? Y la materia, ¿no? Y lo creado, ¿no? Por medio del cual se lleva a cabo la creación, ¿no? Pues yo creo que es algo que está en la base, ¿no? Del arrianismo, ¿no? Es lo que me parece a mí, ¿no? Pero vamos, aquí tenemos expertos más que sobrados, ¿no? Uy. Echar y preguntarte otra cuestión. He leído en algunos artículos esto que al imperio y a Constantino principalmente le interesaba mantener una doctrina arriana bajo sus subordinados para que así hubiera, digamos, lo mismo que el logos se abaja a hacerse persona, así también el pueblo estuviera bajo el dominio del emperador. Es decir, que había ahí un paralelismo que, en cierto modo, a nivel político, social, le podía interesar a Arriano. He leído algunas veces esa teoría y no sé qué piensas sobre ella. Unificar religiosamente al imperio bajo un único credo, ¿no? Sí, ¿Te parece? Y que ese credo correspondiera a un semidios que se abaja respecto a un Dios Padre y en similitud que fuera el pueblo que se abajara bajo la subordinación del emperador. Bueno, aquí se ha puesto también de manifiesto, ¿no? ¿Verdad? Que que la pretensión de Constantino, ¿no? Cuando da carta de ciudadanía al cristianismo, fuera pues porque él está plenamente convencido de que el cristianismo es la religión verdadera, él ve también que el imperio se desmembra, ¿no? Que dé carta de ciudadanía y que vea, ayer por ejemplo, ¿no? Se ponía de manifiesto también un poco, ¿no? Como esa posible envío de Osio, ¿no? Es precisamente pues porque surgen divisiones dentro de lo que es esa unidad que él pretende a nivel político, ¿no? Aprovechando también lo religioso, pues puede ser una de esas pretensiones del emperador Constantino, ¿no? Claro que sí. Otra pregunta. Y Carla, ¿no? Uy. Primero, detrás, sí. Sí. ¿Sí? Sí, vale. Una de las cosas que está rondando en todo lo que hablamos de la filosofía neoplatónica, Orígenes, y lo que se movió en torno a la disputa entre arrianos y no arrianos, pregunto a ver qué le parece al ponente. Es uno de los axiomas más importantes que maneja la filosofía griega, y es que Dios es inaccesible, por una parte, pero también impasible, incognoscible. Inmutable. Claro, entonces el problema con los patripasianos, por ejemplo, Dios no puede padecer. Si el Hijo ha padecido, quiere decir
que hay que diferenciarlo tanto de Dios que habrá que hacer que no sea de la misma naturaleza que el Padre. Entonces, el axioma de la impasibilidad de Dios y la inmutabilidad de Dios, que aparece con tanta fuerza tanto en la filosofía neoplatónica como en algunos padres muy platónicos, pregunto, por si puede enriquecer la reflexión, si no sería esta una de las cuestiones que le angustiaban a Arrio para decir no puede ser igual de la misma naturaleza el Hijo que el Padre, porque Dios no puede haberse abajado tanto ni puede abrazar tanto la humanidad. En el fondo es el escándalo del cristianismo, ¿no? Bueno, no sé qué le parece. Yo me da el escándalo de la cruz y el escándalo de la encarnación, ¿no? Que Dios quiera tanto a su criatura, ¿no? Que se deje afectar precisamente por su criatura, ¿no? Yo, hasta el punto de que es verdad que la Trinidad es inmutable, pero es verdad que hay algo, ¿no? Que antes de la encarnación no estaba en la Trinidad, ¿no? Que es nuestra humanidad glorificada, ¿no? Y yo creo que Arrio, pues claro, evidentemente, cuando la humanidad del Verbo, ¿no? Sujeta a la pasión, ¿no? La pasibilidad, ¿no? Cuando ve, pues, yo creo que a mí personalmente, ¿no? Yo creo que ese escándalo de la cruz a todos, ¿no? Nos supone el hecho de decir, y este es Dios, ¿no? Pues sí, aunque ya Orígenes es tan genial que había dejado abierta la puerta a la pasibilidad de Dios, diciendo que es el sufrimiento de Dios el que ha hecho posible la encarnación. Sin embargo, Orígenes nunca llegó a decir que el Hijo era criatura. Sí, claro. Y Arrio sí. Y ahí es donde está. O sea, si el Hijo es criatura, no es Dios. Y si no es Dios, ahí entra el argumento soteriológico. No hemos sido salvados. Sí. Vale, bueno, se podría hablar mucho sobre esto. Claro. Otro argumento. Tiene ora la parola la professora Carla Noce. Si sente? Sì, grazie. Allora, parlo in italiano, provo pianino. Grazie molto, perché poi questo tema esegetico forse non era uscito così tanto, ma è molto molto importante e mi sembra insomma molto vero il fatto di questa incostanza esegetica di Ario, di questo utilizzo della scrittura piuttosto strumentale. Dall'altra parte, però, Alessandro mi sembra interessato, non so se questo è già stato detto, è stato interessato all'esegesi scritturistica e ad esempio Costantino, non so se questo dice che tutto nasce da una questione di natura esegetica, che Alessandro avrebbe chiesto a ciascun sacerdote nella lettera che cosa ne pensassero su un dato passo biblico che probabilmente potrebbe essere giusto anche Sapienza 8:22. Quindi volevo chiedere se c'era stata una riflessione su questo, se anche pensato, magari è stato un modo del vescovo per testare effettivamente a partire dalla scrittura quello che è la posizione dei vari sacerdoti. Questa è una... Così, non ho pensato questa domanda, dovrebbe pensarlo meglio, no? Perché... No, en español, habla en español. En español. Que le doy gracias, ¿no? También por la observación, ¿no? Sí, ciertamente debería pararme a pensarlo un poco mejor, ¿no? La observación de esta pregunta, ¿no? Sobre todo por dar una respuesta precisa, ¿no? Es verdad que cuando Osio es enviado, ¿no? He enviado porque hay una cuestión, ¿no? De una desaveniencia, ¿no? Entre Alejandro y Arrio, ¿no? En torno a un pasaje de la Escritura, ¿no? En el cual no se ponen de acuerdo, ¿no? Y quizás debería haber comenzado por ahí, ¿no? Analizando, ¿no? Quizás esos pasajes. Yo me he detenido mucho más, ¿no? A ver cuáles eran en aquellos en los que
la obra o los textos que nos han llegado de Arrio, ¿no? Pues pone de manifiesto más esa condición creatural del Hijo, ¿no? Y a lo mejor debería haberme parado más en eso, en esa afirmación, ¿no? Y se lo agradezco también, ¿no? Sí. Patricia Ana Vasquez. La carta de Arrio a Eusebio de Nicomedia, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que te hago se la hago también pues, a todos los presentes aquí. Hay un momento de la carta en la que Arrio dice, ¿no? Justo un poco antes de lo que tú has dicho, ¿no? Y dado que Eusebio, tu hermano de Cesarea, y Teodoto, Paulino, Atanasio, Gregorio, Aecio y todos los del Oriente afirman que Dios sin principio preexiste al Hijo, fueron condenados, ¿no? O sea, él presenta, esto es un desastre, un absurdo. Todos los que piensan como tú y como yo y todos los obispos han sido condenados por Alejandro de Alejandría. Bueno, aquí hay evidentemente las típicas ampliaciones retóricas que todos utilizan unos contra otros, y dice, salvo Filogonio, Elánico y Macario, ¿no? Y cita a 3. Hombres herejes que acerca del Hijo dice uno que es un eructo, otro una emisión, probolé, y finalmente el otro que es inengendrado con el Padre, ¿no? Podríamos pensar que se corresponden respectivamente con los nombres, ¿no? Macario representaría la misma posición de Alejandro, ¿no? Inengendrado, el Hijo inengendrado con el, por lo menos según la presentación que Arrio hace, ¿no? Elánico diría que el Hijo es una probolé, como tantos otros en aquella época, en siglo II, III, IV, herejes y no herejes, hablan, no todos, pero más de uno lo hace, de Cristo como una probolé, o utilizan el verbo probarlo, ¿no? Para hablar de la generación. Y me quiero concentrar en este primero, en el del eructo, que todos, que nos resulta gracioso, pero sabemos que tiene detrás el Salmo 44, Cor meum eructavit verbum bonum, ¿no? Que en la traducción española nuestra de Alonso Sequel es mucho más. Me brota del corazón un poema bello, ¿no? Pero bien, el caso es que esta exégesis cristológica del Salmo 44, no sé qué piensas tú, qué pensáis los que estáis también, difícilmente podría en este momento estar en armonía con una generación eterna, ¿no? O sea, no, el Salmo 44 responde más bien al doble estadio de generación del logos, ¿no? Logos en diácetos, en el corazón, y en un cierto momento eructavit cor meum verbum bonum, ¿no? Y sin embargo, parece como que Alejandro no tiene nada en contra de Filogonio. No lo sé, ¿qué te parece? ¿Sigues? Sí. O sea, como que Alejandro firme también defendiendo la generación eterna, ¿no? Sin embargo, parece no tener nada que reprochar a Filogonio, y eso le duele a Arrio. No sé, es todo un poco a partir de un término, pero no sé. A mí me daba que pensar, ¿no? Un poco, quizás que no parecería a priori los primeros compañeros de viaje de Alejandro, ¿no? Lo pone en contacto un poco como con el doble estamento del logo, sí, ¿no? Como sí. en el adautólico de Teófilo, ¿no? Sí. El logo profórico y el logo en diáceto, ¿no? Sí. Como sí. ponerlo, como que si era una verdad estuviese... asumida, ¿no? El hecho de que el logo existía siempre en el Padre, ¿no? Y de ahí se salva la eternidad como algo asumido en el pensamiento alejandrino.
Bueno, o como si, no sé si ayer era la profesora esa noche o quién, pero como si en un momento dado de la controversia Alejandro estuviese dispuesto a avanzar junto con otros con los que no compartía todo, pero sí unos mínimos, ¿no? Como por ejemplo Filogonio, ¿no? Que sería, como tú dices, también en la línea de Teófilo, defensor del doble estadio del Logos, pero no es lo que Alejandro, en cambio, piensa una generación ya eterna. ¿no? Pero como que no le importaría estar con Filogonio haciendo, no sé, por expresarme en términos un poco groseros, como una gran mayoría, ¿no? Si se trata como de dilucidar el error de Arrio, no lo sé. Vamos.